Adela, bienvenida a Kaizen. Pues muchas gracias, Jaime, por la invitación. Estoy encantada de estar aquí. Lo primero que tengo que hacer es decir algo que no creí que dijera en mi vida, que es darle gracias a Hacienda, porque resulta que hace más o menos un año tú y yo nos encontramos en la delegación de Hacienda de nuestro barrio y hacía un montón que no nos veíamos. Nos habíamos conocido, yo creo que 4 o 5 años antes, en unas jornadas que organizabais en la Universidad Pontificia de Comillas Ujú. sobre sostenibilidad, que a mí me invitasteis, yo aprendí un montón, no tengo claro que aportara mucho, pero aprendí un montón. Así que de nada, fue un encuentro realmente especial en Hacienda, que eso siempre es de destacar, ¿no? Lo otro que tengo que hacer es darte las gracias, claro. Primero por estar en la entrevista, pero además porque hace ahora un año, yo creo un poco más, que nos juntamos para preparar esta entrevista. Nos tomamos un café aquí, porque además somos vecinos del barrio, y, vino la pandemia y no te volví a decir nada. Pero conste que fue por un buen motivo. Yo quería tratar el tema de sostenibilidad y de hecho lo fui retrasando, y tú y yo vamos a hablar mucho de sostenibilidad, pero lo fui retrasando porque en mitad de esa vorágine me parecía que se iba a quedar perdido. Así que nada, gracias por la disponibilidad y por la paciencia. Por supuesto, ya te digo que encantada de poder conversar contigo, que es un lujo. Oye, antes de meternos en temas de trayectoria, sostenibilidad y demás, hay una curiosidad que quiero satisfacer. Y es que en aquel café tú me contaste que teníais unos planes maravillosos de tomar unos meses sabáticos y recorreros el mundo con la familia. Me consta que lo habéis tenido que cancelar, pero me parece una idea maravillosa. Entonces tengo la curiosidad de entender un poco cómo lo teníais planteado, qué ibais a hacer. Pues sí, bueno, eso fue una ilusión que teníamos construida a lo largo de una década. El año pasado era el 2020, ¿no? Un año así como muy simbólico. Y en el 2010 habíamos hecho un parón, bueno, el que ahora es mi marido, en aquel momento decidimos casarnos y nos habíamos cogido las mochilas y nos habíamos ido pues, por el sudeste asiático, experiencia de estas que te abren mucho la mente y durante una década construimos la ilusión de ojalá en el 2020 podamos hacer algo que se le parezca un poco. Claro, en el 2020 llegábamos además con unas niñas que en ese momento, bueno, y sigue teniendo todavía 6 años, que estaban en su último año de educación infantil, que no tienes ni que dar explicaciones por dejar el cole y nada, y dijimos, venga, esta es la nuestra, vamos a hacer un viaje que además sea... No lo queríamos plantear desde el turismo, digamos, no de ir a ver sitios, sino de estar en sitios. Mm. Y lo habíamos planteado, pues, bueno, queríamos que tuviese tres patas, que eran vamos, naturaleza, parte social y cultural. Y bueno, nuestro plan, ahora mismo lo pienso y digo, bueno, qué osados, ¿no? Con el contexto que tenemos, se quedó en el cajón, fue de las primeras pérdidas, iba a ser justo pues en abril del 2020. Así que nada, Bueno. pero vamos, se retomará de otras maneras y el aportarles eso a las niñas, ¿no? Que era parte, o sea, gran parte de la ilusión era pues poder, no sé, enseñarles a ellas vivir experiencias, bueno, seguro que de otras maneras ir haciendo. Vamos, parece que a un mundo más remoto, o sea que lo mismo lo podéis hacer igualmente aunque estén escolarizadas. Vete tú a saber, ya veremos cómo evoluciona. Vete a saber, la verdad es que sí. Nada, con mucha curiosidad también de lo que nos depara Sí, la bueno. pospandemia. Yo creo que estamos todos igual, ¿no? Oye, como siempre en las entrevistas de Kaizen, me gustaría empezar repasando un poquito tu trayectoria, ¿no? Para que quien no te conozca se haga una composición de lugar, ¿no? Y tanto profesional como vital. Yo he cotillado tu perfil y lo cierto es que has hecho bastantes cosas y no tengo muy claro por dónde empezar. Así que yo siempre tiendo a pensar que lo más fácil es, en estos casos, empezar por el principio del todo y es, ¿tú qué querías ser de niña? Pues no tengo una respuesta así de estas maravillosas, ¿no? Hay gente que quería ser astronauta y respuestas muy, muy grandilocuentes. En mi caso yo era una niña de provincia, de La Coruña, una niña pues muy feliz y muy curiosa y me apetecía pues cosas normales, la verdad. Tuve mi momento de querer ser profe, tuve mi momento de querer ser periodista, me llamaba mucho la atención el periodismo. Me lo quitaron mis padres de la cabeza bastante el tema del periodismo. También me interesó mucho la arquitectura, ya un poquito mayor, el diseño, me llamaba la atención. Y bueno, la verdad es que fui construyendo, bueno, era la típica persona que me gustan las ciencias y las letras, que tuve en cada momento de decidir qué venía después, no tenía un camino muy marcado. Y ahora, bueno, lo veo como un valor casi, porque también me ha permitido explorar muchas temáticas, ¿no? A lo largo de la vida, si lo miro con amplio recorrido. Oye, ¿y cómo?
porque me siento identificado en mucho de lo que has dicho. Yo creo que nunca tuve ni idea de que quería ser de mayor. Creo que a veces ni me lo planteaba, sinceramente. Bueno, a veces no, casi nunca me lo planteaba. Pero ¿cómo resolviste tú esa duda? ¿O cómo fuiste eligiendo tu camino? Pues me acuerdo, bueno, el momento de primero elegir el bachillerato que iba a hacer, me acuerdo mi profe de secundaria, bueno, la que era mi tutora, Tareisha, se acercó a mí y me dijo, Adela, tú tienes que estudiar algo difícil. Me dijo, ¿yo qué quieres que haga con esta información? Y la gente me decía, bueno, mira, si yo no sé, creo que está bastante equivocado y a mí me gustaría cuestionarlo porque además a lo largo de mi trayectoria he explorado humanidades, pero en el momento lo que me decía, mira, si tienes dudas, vete a por temas más científicos, más técnicos, porque lo otro es más fácil que lo recojas en el camino, ¿no? Era un poco el consejo que te daban en ese momento. Que yo creo que, vamos, si te metes a humanidades, si te metes de lleno, puede ser más complejo que lo técnico. Pero la verdad es que, bueno, un poco orientada, yo creo, fui tendiendo a lo técnico, acabé en ingeniería industrial, que también era un poco esa idea de, vale, ingeniería, pero dentro de ingeniería algo amplio que me permita explorar. Y ya la verdad que ahí sí, ya muy conectado con el tema de sostenibilidad. La ingeniería industrial ya la hice con energías renovables y todo esto muy en la cabeza. ¿Y cómo te Así pica que ese gusanillo, el de sostenibilidad? Porque, a ver, yo ahora mismo es un tema que está en boca de todos, pero tú y yo somos más o menos de la misma generación y no es que en aquellos momentos nos fuese un tema conocido, pero no tenía el auge que tiene ahora, ¿no? Yo ahora mismo lo considero el tema, más allá del COVID, ¿no? Y cuando éramos pequeños, pues sí que había eh, cierta conversación alrededor de sostenibilidad. Mis padres, ya he contado varias veces que eran medio hippies y obviamente en mi casa se hablaba mucho del tema, del agujero de la capa de ozono, esas cosas, pero claramente fue ganando importancia a medida que estudiábamos, ¿no? ¿Cómo te picó a ti tan temprano o tan relativamente temprano el gusanillo? pues yo creo que es un tema de conexión con la naturaleza. Vamos, yo en mis momentos felices de infancia recuerdo paseos en el río, recuerdo saltos en las rocas en el mar y recuerdo también que me entristecía mucho ya de pequeñaja, ¿no? Me acuerdo pues mi profesor de primaria, don Ramón, hablándonos de la lluvia ácida, que era un tema en aquel momento, y cómo Sí. los árboles pues se morían por la lluvia ácida y yo lo vivía con tristeza, realmente conectaba mucho con esas temáticas. Recuerdo también, yo creo que debía de tener 8 años más o menos, fue cuando el barco Mar Egeo explotó en la costa de La Coruña, en la mismísima Torre de Hércules, y recuerdo ver desde el colegio esa gran humarada negra impactante y recorrer con mis padres pues los días Mm. siguientes, el chapapote en las playas. O sea, yo creo que esas experiencias infantiles de alguna manera me conectaron mucho bueno, me sensibilizaron mucho, ¿no? Y de manera como muy profunda con la temática. Y luego además siento bueno, por fortuna creo que he podido disfrutar mucho también de lo bonito que hay en el mundo, ¿no? De la naturaleza y desde esa parte también Mm. más positiva de decir, oye, a mí es que me fascina, no hay nada que me conecte más que un paseo en la naturaleza. Entonces, desde ese sentimiento también de querer preservarlo, de Mm. que otras generaciones, ¿no? Puedan disfrutar de esto, pues vamos, no sé, va mucho conmigo. Nada más pensaba cuando estabas diciendo esto, claro, que en Galicia os golpeó varias veces algunos desastres climatológicos, climáticos, o más bien de contaminación, ¿no? Estaba pensando en el Prestige también, que esto Claro. a mí ya me pilló en la carrera, pero yo creo que ahí fue como otro aldabonazo de, oye, que nos estamos cargando, que se nos está yendo esto de madre. Sí, sí. Sí, de hecho, mira, la visita a la refinería de La Coruña fue otro de esos momentazos. Nos llevaron en bachillerato cuando nos estaban tratando de orientar profesionalmente y te llevaban a tener Mm. diferentes experiencias. Una de las que tuvimos fue ir a la refinería de La Coruña. Y bueno, a mí por una parte me impresionó a nivel industrial, ¿no? Pues las dimensiones y todo lo que habíamos sido capaz de imaginar como, decía, bueno, la gente técnica, ¿no? Qué capacidad de articular todo esto. Pero al mismo tiempo esa sensación, claro, ya en bachillerato, pues ya habíamos hablado, en aquel momento se hablaba de calentamiento global, todavía no le llamábamos cambio climático. Bueno, y ahora le deberíamos de llamar crisis climática, ¿no? Ya estamos en el Mm. siguiente nivel. Y ya habíamos hablado también del pico de petróleo, se hablaba en su momento, ¿no? Que Buah. venía más del miedo de que, oye, que esto se nos va a acabar algún día y a ver cómo montamos todo el chiringuito que tenemos ahora con otras energías, ¿no? Y yo recuerdo estar allí y sentir esa sensación de, a mí me gustaría contribuir a otra realidad energética también, ¿no? Y bueno, Mm. y ahí te digo que ya estaba más próxima a la elección de la carrera y sí que Claro. mi decisión de industriales
venía mucho por ese gusanillo. Yo sé que además has acabado desarrollando una especie de doble gorro profesional, ¿no? Creo que tienes una pata en el lado académico y otra en la consultoría de sostenibilidad en concreto. Oye, ¿cómo ha sido ese recorrido? ¿Cómo llegas hasta donde estás? ¿Qué pasos has dado para llegar a esa doble realidad que tampoco es tan Ujú. común? Bueno, quizá por matizar, claro, el gorro académico ha sido el mío principal durante la década pasada y Mm, actualmente el gorro principal es el de consultora y mantengo vínculo con la universidad como profe asociada. mm. Pero vamos, la verdad es que, vamos, ahora mismo mi grueso está más en la consultoría. Y el recorrido, pues, de nuevo, enganche con sostenibilidad, ingeniería industrial, en la carrera trataba de apuntarme a todo lo que podía relacionado con, o sea, que me aproximase a estas temáticas. Y tengo la oportunidad de ir en quinto de Erasmus, elijo una universidad sueca, Chalmers, la Universidad Tecnológica de Chalmers, que en estos temas es muy puntera, y entonces ahí en quinto ya sí que todas las optativas que puedo las vincula a esta temática, y me meto a hacer el proyecto final de carrera allí, en un departamento bastante friki, que se llamaba Teoría de Recursos Físicos, era el nombre que tenía el departamento, y ahí me meto pues con modelos matemáticos de los sistemas energéticos a entender cómo podía evolucionar el mix energético global para buscar escenarios de descarbonización, ¿no? Mira cómo conecta con todo lo que... Y la verdad es que me gusta la temática y justo en la universidad en la que ya estaba estudiando, que es la Universidad Pontificia de Comillas, en ICAIZ, en la carrera, tienen un instituto de investigación, el Instituto de Investigación Tecnológico, que trata mucho estas temáticas, trabaja como de los matemáticos de energía. Y entonces a la vuelta de Suecia fue como un enganche muy natural. Ahí tuve la suerte de dar con Pedro Linares, que fue mi supervisor durante muchos años y mi director de tesis. Y estaba en ese momento dirigiendo la cátedra BP de Energía y Sostenibilidad y, bueno, tú a Pedro lo conociste, claro, que fue el quien te Sí. invitó de hecho fue en este contexto, ¿no?, que nos conocimos. Y estuve, pues, un par de años profundizando en el sector eléctrico y trabajando en temas de contadores inteligentes y demás. Y ahí un poco el pique fue, oye, me falta lo que te decía, la pata de humanidades, ¿no? Yo creo que si quiero trabajar por la sostenibilidad tengo que ser capaz de entender mejor el mundo, porque esto no es solamente un tema Mm. tecnológico de que es más óptimo meter esta tecnología, más óptimo meter esta otra, sino que es bastante más complejo, ¿no? Y ahí tuve también la suerte de poder ir a una universidad que fue muy interesante, la Universidad de Bath en Reino Unido, y me metí a un máster de Sociología y Gestión, se llamaba Business and Community, y lo montaban desde el Departamento de Sociología, pero en colaboración con la Escuela de Negocios. Entonces tú podías coger asignaturas del máster de gestión. Y era súper interesante porque, claro, estamos trabajando en la visión de la empresa desde la sociología y haciendo incursiones, que al final eran más o menos la mitad de las asignaturas, en la Escuela de Negocios. Claro, la diferencia de lenguajes, de Mm. aproximaciones de entendimiento del mundo, o sea, te hacía el cerebro... Y creo que eso me ha marcado mucho, ¿no? También en cómo luego yo oriento cosas, el tratar de entender muchos puntos de vista y de dónde viene cada uno y por qué orientamos determinados temas, ¿no? Pues la gente más técnica que de mi pasado, más desde el punto de vista sociológico, más desde los negocios, ahí hay un entendimiento... Bueno, en fin, me estoy enrollando mucho, haciendo un poquito de fast forward. Vuelvo al mundo de la investigación, me animo a hacer una tesis de políticas de innovación. Y en el Instituto de Investigación siempre trabajamos en colaboración con empresas, hacíamos consultoría a empresas, ¿no? Entonces ese doble gorro, digamos que surge de forma natural en el contexto del IIT. Mm. Y en determinado momento pues me ofrecen la posibilidad de montar una asignatura de economía circular. Me fascina la visión de la economía circular y un poco esta sensación cuando acabó la tesis de, oye, esto es súper activable, es el momento de llevar este discurso allá afuera, esto hay que hacerlo realidad, hay que trabajar con las empresas para que esto se implemente y un poco, bueno, así muy a las bravas, la verdad, me tiro a la piscina, digo, yo quiero ser parte de esta transición y entonces en enero del 2018 salgo de mi zona de confort académica y me lanzo a hacer consultoría en estas temáticas. Lo de la innovación circular o la economía circular, a mí me invitaban en la época de BlaBlaCar, nos invitaban a seminarios sobre esto y digo, ¿yo qué voy a contar si no tengo ni idea? Y sí que es cierto que la economía colaborativa pues puede ser una pata de eso, pero es mucho más complejo y mucho más profundo que la simple economía colaborativa, ¿no? Pero como vamos a hablar mucho de eso, luego déjame hacerte una última pregunta sobre esta parte de consultoría que me pica la curiosidad. ¿Qué tipo de proyectos y con qué tipo de clientes soléis trabajar? Porque
Yo sí que he visto mucho economía circular en un modelo más académico, en un modelo más Ujú. teórico, pero no lo he visto tan implantado. Entonces me pica la curiosidad por ver qué realidades empezamos a tener o qué realidades empiezas a ver tú. Bueno, pues en esto tengo que decirte que vamos, estoy muy satisfecha de lo que me he podido encontrar, porque yo salí del ámbito académico también con cierto miedo de decir, oye, a ver si lo que me voy a encontrar es solo pues, empresas que quieren hacer cosmética verde, ¿no? Mm, En lugar de cambios profundos. Y tengo que decir que en estos años, o sea, creo que ha habido un cambio radical en el entendimiento de la sostenibilidad en las empresas y estoy viendo una ambición muy seria en empresas, bueno, en grandes corporaciones y en empresas más pequeñas también. Creo que estamos en un momento en el que, digamos, la realidad cae por su propio peso, ¿no? Porque al final, pues tanto pues, las personas en sus trabajos como empleados, los propios directivos, ¿no? Asumen la responsabilidad que tenemos, es una responsabilidad colectiva y los usuarios o consumidores, si queremos, están demandando cada vez más esto porque un poco esta sensación, ¿no? De como que cae por su propio mm, peso. Entonces, el tipo de proyectos en los que vengo trabajando, algunos empezaban más desde el interés de las empresas pues, por buscar el entendimiento de qué significa hacer una estrategia de sostenibilidad en estos tiempos, ¿no? Si yo quiero preocuparme como empresa de esto, ¿de qué me tengo que ocupar? ¿No? Y hacer una reflexión de qué papel juega una empresa en los retos globales que tenemos. Me centro sobre todo en los ambientales, aunque los sociales, por mm, supuesto, hay que recogerlos también. Y hay empresas que han entrado más desde, oye, estamos trabajando en impulsar innovación circular y queremos tu apoyo, ¿no? Para ayudarnos a entender pues, dónde están las soluciones, de qué manera podemos articularlas desde la empresa y activarlas, ¿no? Yo creo que algo bueno que tiene un poco el mundillo de la economía circular es que nos da herramientas, nos da cómo. mm. Y entonces a veces se queda más un enfoque más estratégico y a veces más vamos a buscar soluciones y a ponerlas en marcha. Sí, a mí hay algo que y seguro que hablamos luego de ello, pero que me frustra un poco desde el propio mundo de la empresa. Eh, y es la sensación de casi de impotencia a veces, de que incluso por muchos esfuerzos que hagamos desde la empresa, tiene que ser un cambio tan brutal, tan enorme. Te voy a poner un ejemplo, y esto ya no va ni de hacer publicidad ni nada, pero nosotros en FreeNow este año anunciamos un compromiso de sostenibilidad, precisamente, que vamos a invertir una barbaridad para nosotros, 100 millones de euros en 5 años en electrificar flotas de taxis y de coches por toda Ujú. Europa. Es muy poco. O sea, es mucho para nosotros, pero para transformar una flota, es que en el fondo es muy poco. Hay miles y miles de taxis y de coches, ¿no? Y claro, ahí yo sí he hecho en falta, y esto es casi una reflexión que no sé ni si hay una pregunta detrás, pero que he hecho en falta eh, cierto liderazgo, no sé si institucional o gubernamental, y no es por echarle la culpa a los gobiernos, pero es que creo que es a quienes les corresponde tomar ese liderazgo, porque incluso las empresas con muchas veces haciendo grandes esfuerzos, la capacidad de impacto es mínima o es limitada, dejémoslo no tanto como Ujú. mínima, pero es limitada, ¿no? No sé, casi que mira, creo que lo puedo enlazar con lo siguiente de lo que quería que habláramos. Yo creo que una de las cosas que he hablado recientemente en el podcast, que es algo de lo que tú conoces bien, que son los límites planetarios, ¿no? Y yo creo que por ahí podemos enraizar un poco cómo empujar todo esto, ¿no? Vamos a hablar un poquito de los límites planetarios, si te parece. Por si Ujú. alguien no escuchó el capítulo, y corrígeme si lo resumo mal. Seguro que fenomenal, que te he Bueno, no sé, escuchado ya. a ver si me acuerdo. Son al final un conjunto de magnitudes que vendrían a ser algo así como las constantes vitales que hemos identificado para el planeta, de las cuales si nos desviamos demasiado entramos no necesariamente en que se vaya todo al garete, pero en un terreno desconocido en el que lo más probable es que se vaya todo al garete y sobre todo que no sabemos si lo podemos recuperar, ¿no? Y creo recordar que de los 9 que fijaron había 4 en los que habíamos superado ese umbral. En otros 4 estábamos a punto y en uno lo habíamos superado y habíamos conseguido volver, que era el del agujero de la capa de ozono. Ujú. Dicho todo esto, y más allá de si lo he explicado bien o no, que ahora me corrige si he metido la pata en algo, de todos esos límites planetarios, que ahora mismo no recuerdo todos, pero tú seguramente sí, ¿cuál de esos es el que más te preocupa a ti ahora mismo? Es decir, ¿qué es lo más urgente que debemos Ujú. atajar en esta puesta en común que debemos hacer todos para decir, oye, al menos este objetivo lo tenemos que resolver ya? Ujú. Bueno, buenísima pregunta y buenísima la reflexión previa. Intento también enganchar con ella. Lo has explicado fenomenal. Esos son los límites Gracias. planetarios. Es una aproximación científica, ¿no? Para intentar entender
hasta dónde podemos seguir apretando el planeta, ¿no? Sin que reviente todo, porque sabemos que los ecosistemas son resilientes en el sentido de que, bueno, podemos meterles cargas y que traten de recuperar su equilibrio, pero si la carga es demasiada, pasamos por un punto crítico en el que de repente, se reconfigura el ecosistema y ya no hay vuelta atrás, ¿no? Esa irreversibilidad que mencionabas. Y lo has explicado muy bien, que es un tema pues probabilístico, ¿no? La ciencia no es capaz de decir exactamente cuando toquemos este límite va a ocurrir esto, pero sí dice, oye, nos la estamos jugando un poco, nos la estamos jugando mucho, nos la estamos jugando, pero vamos, ¿qué te pasa? Y la verdad es que nos la estamos jugando, ¿qué te pasas? En un montón de parámetros. Estamos sometiendo al planeta a un experimento geológico, no sé cómo llamarlo, en el que no sabemos muy bien. Estamos jugando a la ruleta rusa con el planeta, ¿no? Con los impactos que estamos generando. Y me preguntas cuál es más urgente. Bueno, claro, parte del reto es que está todo interconectadísimo. El ecosistema global funciona como funciona, pues porque todo engancha con todo, ¿no? Entonces, el fastidiar uno de los parámetros que manejan los científicos, no lo puedes aislar ahí, ¿no? El problema es todo el efecto en cadena que tiene. El más conocido, por supuesto, es la crisis climática que tenemos encima de la mesa, que estamos ya, yo creo que, bueno, depende de los contextos, pero en el contexto español y europeo creo que somos todos muy conscientes de ello. Y quizá el que no estamos siendo tan conscientes y que está en unos niveles incluso más abrumadores, ¿no? de impacto, es la pérdida de biodiversidad. Y ahora sí que está cobrando un poco de relevancia, con todo este lío del COVID, ¿no? Se está conectando mucho la degradación de ecosistemas con la probabilidad de aparición de estas pandemias. Y de nuevo, quizá lo que me preocupa más es que o lo tratamos en conjunto o difícilmente solucionaremos cada uno de ellos por separado. El caso que mencionabas del agujero de ozono sí que es un ejemplo paradigmático, pero que en este caso, se podía tratar de forma más directa porque se detectó, si quitamos los aerosoles, prácticamente fin del problema, ¿no? Y el nivel de complejidad de la solución pues era menor que el que nos enfrentamos, por ejemplo, con la crisis climática, ¿no? Que decías tú que es un poco abrumador desde el punto de vista de las empresas, que aunque quieras aportar mucho, es que o cambiamos el sistema entero y además a escala global o no llegamos, ¿no? Y tenemos el reto de la escala y el reto de la urgencia. Entonces se nos junta... este es el reto en el que deberíamos de estar todos. No sé qué hacemos trabajando en otras cosas, porque deberíamos de estar todos a por esto. Totalmente. Y es un poco lo que yo intentaba contar en aquel capítulo, es que creo que en Europa, como tú bien dices, mucho mundo occidental, yo creo, tenemos una conciencia muy clara del problema, pero probablemente no de la magnitud del problema, ni de la escala que hemos alcanzado, ¿no? Sí, sabemos que se nos está calentando el planeta y que se nos están disparando las constantes vitales, pero no sabemos hasta qué punto se nos están disparando, ¿no? Hay algo que me gusta especialmente de las veces que te he escuchado hablar de sostenibilidad, y es que creo que dentro de precisamente ser consciente de la gravedad de la situación, la aproximas desde el realismo, ¿no? Me da la sensación de que intentas compatibilizar dos realidades. Que el planeta se está yendo al carajo, directamente, con perdón. Y dos, que la sociedad que hemos construido no se desarma de la noche a la mañana, desgraciadamente. Y que un cambio sistémico como el que necesitamos no es darle al reset en el ordenador y empieza todo de cero. Tenemos que replantear muchas cosas y no es sencillo, ¿no? Y creo que en esa búsqueda de soluciones compatibles con ambas realidades, es como uno acaba llegando muchas veces a la economía circular, ¿no? Yo no es que considere que sea este planteamiento necesariamente mejor que otros, pero personalmente me parece que puede tener más éxito que otros. Y vuelvo a mis raíces familiares medio hippies. Creo que hay un movimiento ecologista, no quiero llamar radical, pero sí muy convencido, que plantea todo desde un desmontar el sistema de forma inmediata, que me encantaría que fuera viable, pero sí, no, veo que las inercias son tan difíciles de vencer que creo que tenemos que reconducir cosas. Ahora me dices si piensas igual o a lo mejor me estoy pegando una columpiada. Pero en concreto me interesa hablar mucho de economía circular porque creo que es una palanca para hacer esa reconversión, ¿no? Empecemos por lo básico, que es la economía circular.
Pues la economía circular es el darle la vuelta a cómo está montada la economía a día de hoy, ¿no? Que sabemos que es así muy a grosso modo, es una economía lineal en el sentido de que extraemos materias primas, producimos, consumimos y desechamos, ¿no? Y generamos contaminación en todo ese ciclo de vida. La economía circular lo que pretende es ofrecer una alternativa en la que preservemos los recursos naturales, basemos el uso de los materiales en ciclos cerrados, de tal manera que lo que entra en el sistema, pues procuremos que se quede en el sistema y que además facilite la regeneración de los ecosistemas. Va en este puntito, a mí esto me gusta mucho reforzarlo, porque claro, venimos de un sistema económico en el que generar un euro es generar un impacto ambiental, ¿no? Degradar naturaleza. Necesitamos casi siempre de generar el capital natural para generar el capital económico. Y el enfoque de la economía circular es ser capaz de darle la vuelta a eso de tal manera que un euro generado sea mejora ambiental y ojalá social, ¿no? Si integramos la mirada social, aunque la economía circular se centra sobre todo en el capital natural. Entonces, el enfoque este regenerativo de, oye, esto no va solo de generar menos impacto, sino de que nuestra actividad sea positiva para el planeta, porque como hemos visto con los límites planetarios, ya nos hemos pasado, ¿no? Y ahora ya no se trata de a ver si nos pasamos un poco más despacito, no, es que ahora se trata de a ver cómo conseguimos darle la vuelta a esto y recuperar ecosistemas. Así que, bueno, un poco, si tengo que resumirlo mucho, sería construir una economía regenerativa por diseño. Y quizá, bueno, si me dejas un matiz más, o sea, lo bueno que tiene la economía circular es que además de ser muy ambiciosa en esta visión, ¿no? Que es como muy amplia de, oye, transformemos el sistema económico, al final es también muy práctica y muy pragmática desde el punto de vista empresarial, ¿no? Entonces dice, bueno, es que si lo pensamos desde el punto de vista de la empresa, estamos haciendo las cuentas mal de alguna manera, ¿no? Porque como no estamos internalizando externalidades y toda esta historia, y a mí me gusta mucho escribirlo con la montaña de valor, que es una metáfora que proponían desde la Universidad de Delft, que ponemos mucho esfuerzo en la economía actual en subir la montaña de valor, ¿no? En esa extracción de materias primas, producimos con unos diseños que vayan a gustarle al consumidor final y hacemos un marketing estupendo para ponerlo a la venta y que se perciba ese valor. Y bueno, llega ese momento de la venta, se lo damos al usuario y estamos en el pico de la montaña de valor, ¿no? Hemos hecho todos estos esfuerzos por subirla, se lo damos, lo utiliza un ratito cortito en la cima y después de ese primer uso primario lo que hacemos es dejar que se despeñe el valor, ¿no? Montaña abajo, lo lanzamos ahí, venga, acantilado, para abajo, valor cero y dejamos el móvil, que es un pedazo de tecnología, ¿no? Que tiene ahí, o sea, es increíble como tecnología y lo metemos en un cajón, pues no sé muy bien para qué, pero ahí está generando valor cero, ¿no? Y claro, la economía circular dice, no, a ver, esta montaña de valor puede ser diferente y ahí hay oportunidades económicas, podemos subir la montaña de valor para empezar con más cuidadín, ¿no? Pensando cómo hacemos esta regeneración de ecosistemas y demás para garantizarnos, también desde un punto de vista pragmático, de garanticémonos el suministro de materias primas, seamos capaces de recuperar lo que ahora es residuo para que esto nos dé, ¿no? unas nuevas materias primas, etcétera, ¿no? Hay mucho que plantearse en cómo subimos esa montaña de valor. Y una vez que hemos metido un producto en el sistema y se lo estamos ofreciendo al usuario, pues oye, mantengámoslo en ese máximo valor posible en la cima, el mayor tiempo posible, ¿no? Pues ofrezcamos posibilidades de reparación, de extensión de vida, de actualización, si es un producto digital, ¿no? Saquémosle el máximo partido y luego bajemos la montaña de valor también despacito, retengamos valor, ¿no? Desde lo más alto a lo más bajito. Entonces, claro, si miramos la montaña de valor con estas gafas, aparecen oportunidades económicas diferentes y hay que construir cadenas de valor que son diferentes a las actuales y muchas, bueno, casi siempre, ¿no? Cambiar el modelo de negocio y dejar de ofrecer, de vender productos que a la empresa lo que hacen es que pues, se desentiende ya de ese producto, a ofrecer servicios por el cual la empresa es capaz de recorrer toda esta montaña de valor contigo, ¿no? Y digamos, monetizar los diferentes momentos de la montaña de valor. Al final es un poco alinear incentivos, ¿no? Alinear el incentivo de la empresa, del modelo de negocio de la empresa con el incentivo planetario, por decirlo de alguna forma, con el objetivo planetario, ¿no? Totalmente, y en ese sentido es muy pragmático. Claro, y como decías antes, visto casi desde un punto de vista muy naif, en el fondo lo que tenemos que hacer ahora es pagar la deuda que hemos generado con el planeta en los últimos años, ¿no? Hemos generado economía aparte a base de financiarnos en capital natural y no nos basta con llegar al break-even y dejar de capital natural y no impactar más, sino que necesitamos devolver esa deuda, ¿no? Necesitamos reconstruir esa deuda, ¿no? Nunca lo había pensado así, pero creo que es interesante.
tal y como lo veo yo, al final el gran reto aquí es un poco ser efectivos en la lucha contra el cambio climático, ¿no? No solo plantear soluciones y no nos basta ganar eficiencia en lo que hacemos, sino que es que la escala es tan grande que tenemos que cambiar muchas de las bases sobre las que se asienta la sociedad, ¿no? Como decíamos antes, es un cambio muy transversal, pero que necesitamos hacerlo desde dentro del sistema. Hay una analogía que se suele utilizar en las empresas mucho, que es esto de que es como si tuviéramos que cambiar el avión entero en mitad del vuelo, ¿no? O por lo menos el motor. Si asumimos, como asumo yo, que hacer desaparecer el capitalismo de golpe es prácticamente imposible, y yo parto de esa base al menos, tal y como lo veo yo, tenemos que conseguir que infinidad de empresas hagan lo que tú acabas de decir, ¿no? Cambien por completo sus modelos de negocio. Por ejemplo, los que están basados en un uso ocasional o perecedero, que son la mayoría. Eh, eh, yo creo que esto no es fácil, pero no es necesariamente imposible. Así que creo recordar, de hecho, que tú me hablaste de algún ejemplo en aquel café que nos estábamos, de algún ejemplo de empresas que conseguían transformarse así. Creo recordar que era algo como de moquetas, que es lo último en lo que yo habría pensado. ¿Cómo favorecemos esa transición? ¿Qué tiene que suceder para que las empresas puedan cambiar sus modelos de negocio? Bueno, tiene que suceder primero que se crean la posibilidad, ¿no? Que esta descripción de la montaña de valor que ahora hemos comentado así muy rápidamente, pues es que si te colocas esas gafas empiezas a ver nuevas Mm, posibilidades, ¿no? Entonces yo creo que casi eso es lo primero. Y luego, bueno, es que claro, como todo cambio sistémico tiene que juntarse muchas cosas. Y antes mencionabas, por ejemplo, la regulación. Sin duda puede ser una clave también para acelerar toda esa transición. Ahora mismo estamos en una situación en la que tenemos mucho más, se graba mucho más el trabajo, ¿no? El trabajo de las personas que los materiales. Entonces, claro, desde ese punto de vista, pues reparar nos sale carísimo y en cambio comprarnos un móvil nuevo, pues es que nos sale mucho más a cuenta porque es que reparar. mm, O, por ejemplo, la tasa de vertederos en España es especialmente baja, sale demasiado barato mandar a vertedero, entonces no acompaña, ¿no? Los incentivos a nivel del sistema para repensar esta lógica. Entonces, bueno, no sé hasta dónde llevar este jardín, pero vamos, todo lo que necesitamos trabajar desde todos los frentes, por supuesto, cada uno, o sea, y yo creo que esto está sucediendo, ¿no? A nivel sociedad, cada vez se valora más esto, cada vez pues, se habla mucho de las nuevas generaciones también como motores de cambio, ¿no? A lo mejor no están dispuestos a pagar más por un producto más verde, pero desde luego sí a boicotear algo que entiendan que no está mm. que acorde, ¿no? a sus valores. Entonces, bueno, trabajando, a mí me gusta hablar de la ola circular, ¿no? Cuando hablo del cambio, yo siento que estamos en un momento en el que la ola circular está cogiendo fuerza, ¿sabes? Es ese momento en el que todavía no has roto, o sea, no tienes la claridad de que vaya a romper, pero lo intuyes que está ahí a puntito, ¿no? Y para mí esa ola pues viene del sector público, está empujando desde Europa, por ejemplo, la estrategia de economía circular, las políticas climáticas, es, bueno, todo el tema del Green Deal, ¿no? Que está marcando mucho el rumbo de, oye, tenemos que ir hacia esto y poniendo fondos también, todos los fondos de recuperación hacia estas temáticas, combinando además lo verde y lo digital, así de la mano, ¿no? Es la apuesta. Por otra parte está la resistencia de la sociedad diciendo, oye, yo quiero que el modelo sea diferente, yo como consumidor prefiero que me des otro tipo de productos y demás. Y construyendo esa ola están las empresas ofreciendo las soluciones que permiten, ¿no? Descubrir necesidades de otra manera. Y bueno, yo creo que un poco jugando con estas tres le damos la vuelta a la ola. Yo estoy muy convencida, se la tenemos que dar. Sí, bueno, no nos queda otro remedio, eso está claro. Yo creo que en todo ese proceso precisamente de ayudar a que rompa la ola, ¿no? Eh, y en procesos de transformación como este, las métricas son muy importantes porque cambian profundamente cómo miramos las cosas. Según en qué métrica nos fijemos, creo que cambian cómo abordamos los problemas, ¿no? Eh, Claro, si pensamos en cómo hemos medido hasta ahora y pensamos en ese concepto que me he inventado antes de la deuda que tenemos con el planeta, esa deuda se ha generado a partir de incrementar el PIB del país, incrementar las cuentas de resultados de las compañías, eh, que yo creo que son métricas limitantes porque nos enfocan mucho al corto plazo. No sé cómo se aborda esa tensión entre el corto y el largo plazo o cómo se puede resolver. Creo que has dado alguna pista ya. Y sobre todo, ¿qué otras formas conoces tú de medir para alinear esos incentivos? Primero, para saber que vamos en la buena dirección, pero además para que revierta en la propia empresa o en el propio país.
Pues sí, es una pregunta también muy relevante. Todo el tema de las métricas, coincido contigo, ¿no? Que si somos capaces de visibilizar bien lo que queremos gestionar, pues eso nos va a dar muchas herramientas. Ya un poco lo apuntabas, ¿no? El PIB, por ejemplo, es un ejemplo de cómo ponemos todo interpretamos el bienestar de un país en términos puramente económicos, de producción, además, que no refleja otros parámetros, ¿no? Pues cómo de contentos estamos, cómo de sabios somos o cómo de bien tenemos cuidados nuestro entorno natural, no queda recogido de ninguna manera en ese indicador. Y de forma parecida pues en las empresas, ¿no? Si solo miramos las medidas económicas, pues difícilmente estaremos abordando otras cosas. Dicho esto, claro, el tener en cuenta ese capital natural y ese capital social, claro, es complejísimo también, ¿no? Cómo lo integramos. Y aquí incluso puede haber mucho debate. Hay iniciativas que lo que tratan de hacer es traerlo al nivel de la medida económica, ¿no? Y, por ejemplo, las cuentas nacionales de capital natural existen en muchos países. El tratar de poner en euros cuál es el capital natural de un país y ver si eso va más o va menos. Claro, aquí hay también un tema pero es que, claro, ¿cómo medimos el capital natural? Y yo esto, bueno, me acuerdo pues precisamente de Pedro Linares, ¿no? Como nos explicaba en sus clases formas de abordar el poner en euros el capital natural. Y bueno, pues hay aproximaciones y estarán más o menos bien desde el punto de vista teórico-económico, pero a mí, la verdad, bueno, se me quedan un poco como, pues no sé si es la manera, ¿no? Porque si siempre estamos dispuestos a cambiar capital natural por capital económico o capital social por capital económico, entonces ahí, bueno, un poco en su momento en las clases, y también, bueno, esto viene de Pedro, ¿no? Hablaba de las tensiones entre la sostenibilidad fuerte y la sostenibilidad débil, el cómo se podían combinar esta mirada más de midamos para entender los trade-offs que hay, pero al mismo tiempo introduzcamos límites críticos, ¿no? De qué es lo por donde no podemos estar dispuestos a pasar para que no todo sea sustituible por todo. Eso puede ser una aproximación y yo creo que puede funcionar bien a veces, o sea, además de tratar de ir mejorando las medidas, y puedo mencionar algunos ejemplos. En el caso de sustituir el PIB, por ejemplo, hay una iniciativa que se llama Social Progress Indicator, que si buscáis por ahí incluso un TEDx que explica muy bien, ¿no? Cómo se fijó el PIB en un contexto después de la Segunda Guerra Mundial y cómo nos hemos quedado con él, pero no necesariamente tiene por qué ser la medida, y cómo se pueden proponer alternativas que sean bastante más holísticas, ¿no? Y recojan muchas más variables. En el caso de las empresas, pues también, por ejemplo, para tema de inversión, en vez de mirar solo el ROI, se puede mirar el Social Return of Investment, el SROI, que también trata de incorporar esto. En fin, hay el triple balance, hay diferentes metodologías que tratan de incorporar cada vez más esto. Desde mi punto de vista, quizá o sea, desde el punto de vista de una empresa, ¿no? Por irnos a algo más concreto, al final se trata de que te fijes objetivos ambiciosos a largo plazo, ¿no? Para jugar con y digas, oye, y lo estamos viendo, sobre todo con el caso del climático. Estamos viendo que las empresas han dicho, mira, esto que hemos hablado en el acuerdo de París, que tenemos que ir al 1,5 grados centígrados de calentamiento global tope, ¿no? Deberíamos de aspirar a no sobrepasar eso. Lo tenemos que hacer una ambición propia de las empresas. Entonces yo me fijo que de aquí a 2000, algunas están diciendo, bueno, como por ejemplo el Climate Pledge, ¿no? Las que se están adhiriendo al Climate Pledge es 2040, yo voy a ser carbono neutral. Y además asumo la responsabilidad, y esto es un cambio de chip brutal que ha habido en los últimos años de, oye, es que ya no se trata solo de que mis tiendas no emitan o que mi producción en mi fábrica no emita, se trata de ser responsable de toda mi cadena de valor, y que lo que se llama alcance 3, emisiones de alcance 3, que es lo que está fuera de la organización, pero son tus proveedores y es lo que ocurre después de que tú entregas el producto a otros. De todo eso soy responsable. Y cuando digo que quiero ser carbono neutral, tengo que ir a por todo, ¿no? Entonces, tú juegas con un poco, por utilizar esto como ejemplo, si tú te fijas que a 2040 vas a llegar a este objetivo, que es muy ambicioso, y tienes que hacer un plan para cada año ir avanzando hacia ese objetivo, y al mismo tiempo tú tienes tus métricas económicas, pues tú vas a hacer tu negocio, pero teniendo en cuenta que está capado, ¿no? Que dices, oye, capado, que puede ser un reto para innovar, no capado económicamente, sino capado desde el punto de vista de yo me he comprometido a que mi operación como negocio quiere estar acorde a los límites planetarios y por tanto no voy a sobrepasar, para generar esta actividad económica, no puedo pasarme de estos límites. Y creo que puede ser una manera, ¿no? de trabajar con objetivos ambiciosos a largo plazo, y al mismo tiempo pues es que hay una lógica económica ahí que es con la que se manejan las empresas, y bueno, hacerlas un poco que trabajen de la mano en vez de... Es curioso, me ha hecho mucha gracia cuando lo comentabas, porque es precisamente lo que nos ha pasado a nosotros, ¿no? Lo que nosotros nos hemos fijado ser carbon neutral para 2030.
hemos definido algún hito intermedio, pero también siendo completamente sincero, empiezas a abordar el problema muchas veces sin saber qué soluciones vas a poner en marcha. Te fijas hitos y dices, y a ver cómo llego yo ahí. Un poco lo que te decía yo antes. O sea, en Total. nuestro caso particular, por ejemplo, tenemos que electrificar todos los taxis de Madrid. Por poner un ejemplo, o de España, me da igual, o de Europa. Eh, no depende solo de ti. Entonces tú vas a empujar lo que puedas, pero de nuevo vuelvo a esa idea de que o nos alineamos todos o da igual que unos tiren, porque si no, no avanzamos. Claro, pero aquí, Jaime, es donde te digo que yo estoy siendo súper positiva porque estoy viendo que hay un efecto Mm, contagio de que nos lo estamos creyendo sí, todos de verdad y que estamos fijando todos los objetivos. Y claro, si realmente, vamos, si no se quedan luego en objetivos que vayan a, mm, vamos, que se queden en el cajón, si realmente nos activamos en implementarlos, estás tú pensando en esto, están los productores de vehículos pensando en esto, está sí, sí, el sí. que quiere ofrecer la alternativa, estamos por lo menos buscando ese horizonte compartido todos. Es verdad que a corto plazo el cómo acaba de suceder la magia para que todo funcione en tiempo y escala y demás es todavía un retazo que tenemos encima de la mesa, pero vamos, que yo te digo que desde o sea, de 3 años para aquí soy mucho más optimista ahora de lo que era hace 3 años, de ver un poco la realidad vamos, lo que me estoy encontrando, ¿no? Del nivel de la apuesta A ver, si de tú las eres optimista, empresas. yo me volveré más optimista. Entonces, de todas maneras, es que hay una pregunta que en todo este tipo de situaciones en general, de decisiones difíciles, me gusta hacer. Por ejemplo, en las propias empresas, cuando tenemos que cambiar cómo estamos haciendo las cosas, que es cuál es la alternativa, ¿no? Ante cambios profundos, creo que nuestra inercia es directamente no asumirlos, intentar no darle muchas vueltas y seguir como hasta ahora, ¿no? Como los caballos, no recuerdo cómo se llama esto que nos permite ver en los lados. Eh, y nuestra inercia es seguir con el plan inicial. Es lo que nos resulta más fácil porque nos evita tener que plantearnos el cambio, ¿no? Tenemos aversión al cambio. Pero es que en un caso como este, por ejemplo, la alternativa es que no hay alternativa. En cuanto te das cuenta de que no hay alternativa, pues te fuerzas a la obligación de pensar, ¿no? Eh, eh, con el cambio climático me pasa algo muy parecido, aunque algo más enrevesado. Tengo la sensación de que lo primero que primero hemos intentado lo de siempre, ¿no? La ley del mínimo esfuerzo. Vamos a ver si podemos cambiar lo mínimo y ver si la cosa se arregla y seguimos como hasta ahora. Incluso hablabas antes que me ha parecido muy interesante de eso de plantear límites críticos y aún así permitir cierta transferencia de capital natural entre capital económico, ¿no? Y me estaba acordando de cosas como la compensación económica de emisiones, comprar certificados blancos, ese tipo de cosas, que son mecanismos que yo he visto más o menos funcionar, pero que no sé cuántos son cortoplacistas realmente y cuánto inhiben un cambio más profundo. Pero bueno, me estoy yendo por las ramas. Eh, eh, y a la vez tengo la sensación de que este pensamiento o esta reflexión que yo acabo de hacer también nos está lastrando un poco, porque hemos reducido todo a o lo arreglamos o nos extinguimos. Y yo creo que la realidad es más compleja y bastante más dolorosa, porque creo que la alternativa no va a ser desaparecemos y ya está. La alternativa va a ser, yo estoy muy de cine, pero mucho más parecida a Mad Max, a pasar una temporadita que pueden ser décadas, siglos o vete tú a saber cuánto, viviendo en unas condiciones que ya no sabemos cómo eran. Eh, no sé si me he vuelto muy paranoico. ¿Cuál crees tú que es la alternativa, el escenario que nos espera si no nos espabilamos? A ver, aquí pues miramos un poco de evidencia científica y lo que nos dicen, ¿no? Que puede pasar, pues la verdad es que no es descabellado, ¿no? Pensar en un Mm, escenario Mad Max. No sé si nos ayuda, eso es un poco claro. la pega. Pero vamos, desde luego, sí que los científicos, ¿no? Nos han ido diciendo, oye, si aumenta la temperatura podría pasar esto. Cosas como la corriente del Golfo, ¿no? Que se ralentiza y resulta que ya están midiendo que efectivamente se puede demostrar que se está ralentizando la corriente del Golfo y esto puede cambiar patrones climáticos, ¿no? Pues muy radicalmente. O que se derrita el permafrost, pues también medimos y dicen, oye, aquí como esto pase, pues se va a liberar metano y entonces ya se nos va todo esto. En fin, hay muchos indicadores que más allá de que sean tremendistas, pues están basados en ciencia, ¿no? Y son Mm, realmente preocupantes y creo que no hay que
vamos, que minimizarlos, porque hay que asumirlos en toda su crudeza, que lo que sí apuntan es que se pueden complicar la situación en el planeta, además de forma muy desigual. Aquí un poco la cosa es que la ruleta rusa, ¿no? A lo mejor dicen algunos países, oye, pues ni tan mal, si sube unos grados aquí vamos a estar en la gloria, esto va a ser el nuevo Marbella, ¿no? Claro, pero no sabemos predecir cómo va a ocurrir eso, y lo que sí que parece muy, muy evidente es que, claro, que va a incrementarse la desigualdad, que ya estamos en unos niveles de desigualdad pues vamos, preocupantes, ¿no? En muchos sentidos, y el cambio climático pues ha discutido mucho y argumentado mucho cómo seguramente afecte más a los que están en condiciones más desfavorables, para empezar porque la capacidad de adaptación, ¿no? Que esto es algo también que ha entrado mucho en el debate climático. Yo recuerdo hace unos años pues hablaba solo de mitigación, ¿no? De cómo hacemos para reducir emisiones y que no aumente la temperatura. Ahora cada vez más en la mesa de temas climáticos está la adaptación, porque ya asumimos que las temperaturas están cambiando ya, ¿no? Esto es una realidad, y que además no estamos haciendo lo suficiente por contenerlas, con lo cual hay que estar hablando también de cómo vamos a hacer para adaptarnos al cambio del contexto climático, y ahí pues es hablar de pasta, ¿no? Muchas veces es pues proteger ciudades costeras, invertir en pues evitar la erosión de ecosistemas, y esto es para mí una preocupación seria, ¿no? Que puede exacerbar las desigualdades, con todo esto también lo que trae detrás de conflictos y migraciones climáticas, ¿no? Se habla de este concepto de migración climática, que parece que ya estamos un poco en eso, ¿no? Ya hemos visto terribles incendios en algunas zonas. Bueno, atribuirlos directamente al cambio climático es peliagudo, porque bueno, la correlación es difícil de establecer así categóricamente, pero vamos, la cosa pinta que tenemos algo que ver en la historia. Sí, claro. No sé con quién lo hablaba hace no mucho, creo que a raíz de lo de Filomena o algo así, que me decía, no sé, creo que era mi madre, me decía, esto es por el cambio climático. Y yo le decía, pues mira, no lo sé. Filomena en concreto, no lo sé. O el incendio tal, no lo sé. Pero que haya todas estas cosas empieza a sonar a que sí. O sea, si fuese un evento aislado, dices, bueno, pues es ruido estadístico. Pero esto ya empieza a sonar a que no. Estaba rescatando un libro justo que estaba releyendo ayer, que salía una frase de Pascal, que decía que aceptamos la posibilidad de que el universo acabe con nosotros, ¿no? Y el tío decía algo así como, cuando el universo haya aplastado al hombre, el hombre seguirá siendo más noble que aquello que lo ha matado, porque el hombre sabe que ha muerto, que está muriendo, y de su victoria el universo no sabe nada. Y es que es eso. Hagamos lo que hagamos, al final lo que nos estamos jugando es nuestra propia vida y nuestra propia supervivencia y nuestra propia forma de vivir, ¿no? Que será o que dejemos de existir o que vivamos mejor o peor durante mucho tiempo. Y es que esas desigualdades que tú decías tampoco son simples desigualdades. A ver, va a sonar un poco crudo, pero creo que en Occidente nos hemos acostumbrado a que el mundo es desigual y que hay unas partes del mundo en las que viven peor y ya está. Y ayudamos cuando nos acordamos y en lo que podemos. Pero creo que esto nos puede llevar a escenarios casi olvidados de pues las famosas crisis del agua, guerras por los recursos, etcétera, que yo espero que no lleguemos ahí, pero que creo que no se habla suficiente de que esa es una de las alternativas, ¿no? Oye, nos vamos acercando al final de la entrevista, aunque me quedaría hablando toda la mañana, pero hace buen día y creo que mereces irte a comer con tu familia. Hay un par de temas que me gustaría tratar contigo antes. Si salen ya un poquito más de la parte de sostenibilidad, ¿no? Este podcast en el fondo va de cómo entender un poco mejor el mundo cada día. Y eso para mí inevitablemente va de aprender. Así que si tuvieras que recomendar 3 libros, documentales o películas esenciales para entender mejor el mundo, y no necesariamente sostenibilidad, aunque si quieres, claro, también, ¿cuáles serían? Bueno, esto de entender mejor el mundo es una aspiración muy amplia, muy noble. Al final yo creo que le vamos metiendo cortes, ¿no? Yo me acuerdo en la tesis cuando me estaba volviendo ahí loca de intentar entender cosas, digo, bueno, a ver, tienes que pensar que esto es una gran bola de complejidad y tú lo que puedes aspirar es a meterle cortecillos y abordarla, ¿no? Por una esquinita, por aquí, por allá, y tratar de hacerte una composición del lugar de qué significa esa bola. Quizá, bueno, por decir uno que creo que está marcando mucho también la forma de entender la sostenibilidad en el siglo XXI, el libro Donut Economics de Kate Raworth.
puede ser un referente, que aunque no aterriza mucho en lo práctico, ¿no? Sí que nos da esta visión de lo ecológico y lo social, bueno, como digamos, la aspiración de la economía debería de ser proporcionar las necesidades de las personas dentro de los límites planetarios, ¿no? Entonces creo que un poco recogiendo todo lo que hemos hablado, pues puede ser una buena forma de aproximarse, ¿no? A esa visión de una economía funcionando en esta clave. Otro libro que se me ocurre recomendar, también volviendo a los tiempos de la tesis, que en su momento, bueno, como que me hizo también explotar mucho la cabeza, fue el de Henry Mintzberg de Strategy Safari, el Safari estratégico, que tiene un subtítulo así, algo así como un viaje por los terrenos salvajes de la estrategia, creo que era. Y bueno, con cierto humor que no es habitual ver en el ámbito científico, ¿no? Porque esto al final era un documento bastante, pues eso, científico del mundo de la estrategia. Lo que proponía Mintzberg es una mirada que me ha ayudado mucho a entender, a interpretar, pues no solo la estrategia empresarial, sino incluso vital, ¿no? Y él lo que hablaba es de que la estrategia real, la que se implementa en la realidad, es una combinación de lo deliberado y lo emergente. Entonces, que ambas son importantes, ¿no? Y jugaba mucho con el debate con Porter, que Porter era de, bueno, tú haces tu análisis y dices, voy para aquí, y entonces me fijo este objetivo y ala, ahí a piñón a por él, ¿no? Y decían, hubo mucha crítica en su momento de, no, pero las cosas no funcionan así, de tú te fijas tu objetivo, pero luego está la gente haciendo sus otras cosas y de repente, pues un empleado, por ejemplo, tiene una idea y hay algo que surge y deberías de ir por ahí, ¿no? A lo que tú dijiste hace 5 años que ibas a hacer, ¿no? Entonces él juega mucho con esta idea de combinar las dos y creo que es algo que en la vida, ¿no? El funcionar con rumbo y al mismo tiempo apertura a lo que va sucediendo, pues también ayuda. Y además lo hace de una manera muy visual que en su momento me parece muy inspirador para el mundo científico, que creo que somos muy de textos un poco difíciles de digerir y este sí va al concepto de Safari. Y luego, por acabar con algo muy ameno, decías, ¿no? Documentales también están permitidos, pues el de Our Planet, el documental este de la BBC que tiene una calidad de imágenes espectacular y te hace volver a mirar al mundo diciendo, pero es que esto es maravilloso, no hay nada más bello que esto, así que lo recomiendo, que esto está en Netflix, creo, ¿no? Y es muy, muy fácil, muy ameno de ver, con una música también muy bonita y que no solo te enseña la belleza del mundo, o sea, está planteado como desde la admiración de la belleza del mundo, pero al mismo tiempo te va dando también pinceladas de estas interconexiones de los ecosistemas, ¿no? Y cómo, pues si nos cargamos una piececita la podemos liar más de lo que puede parecer a priori. Así que lo considero una muy buena referencia. Qué guay, me llevo varios deberes. Me gusta más mucho el concepto de emergencia en el sentido de emergente, de esas cosas que surgen, ¿no? Al final, igual que hay mucho debate sobre si la historia, o hay cierto debate sobre si la historia son los grandes personajes o las pequeñas historias que conforman o que acaban cambiando la historia, ¿no? Con los movimientos un poco inesperados de las masas. Y es esa emergencia, ¿no? Y en el fondo, para resolver todo lo que tenemos por delante tiene mucho más que ver con un poco de las dos cosas, ¿no? Con la parte deliberada, pero también la emergencia del movimiento social, de cómo creemos cada uno de nosotros que tiene que cambiar todo, etcétera. Oye, el último tema que quería tratar contigo es algo que he empezado a hacer esta temporada con los pobres que os dejáis liar para ser entrevistados. Y empieza con una pregunta muy tonta, que es, de 0 a 10, ¿cómo de feliz te defines? De ponerle números es complicado. Las No, pero me métricas. siento muy feliz, o sea, le voy a dar un 9 porque sí, porque me siento feliz y eso que en la situación, pues es verdad que muchos, o sea, digamos que la felicidad a corto plazo, ¿no? Pues está un poco más capada quizá que en otros momentos vitales por toda la situación que tenemos, ¿no? Pero vamos, siento que la felicidad tiene más que ver con la satisfacción profunda, ¿no? De sentir que estás haciendo lo que quieres hacer, lo que puedes hacer en conexión con las personas que quieres estar y con el entorno más amplio, ¿no? Con la naturaleza en mi caso y demás. Y bueno, en ese sentido, sí, un 9 siempre hay capacidad de mejora, ¿no? Yo creo que también hay que dejar siempre un hueco a todavía podemos hacerlo mejor, seguro. Oye, profundizando un poco en eso que has dicho, ¿qué has aprendido tú en tu vida sobre la felicidad? ¿Cuáles son tus claves para intentar conseguirla? A ver, aquí hay que también andar un poquillo.
A ver, por mi parte, creo que la conexión la he mencionado ya, ¿no? Creo que eso es una parte importante, la conexión con personas y con, en mi caso también con naturaleza, el sentirme que estoy enchufada a algo mayor que mí misma es importante. El tema de conciencia en el sentido de entendimiento de prioridades, creo que también es una de las claves, ¿no? El hacer el ejercicio de entender dónde están mis prioridades en cada momento y tratar de responder a ellas, ¿no? Y hacer que esta frase por el orgullo de que lo más importante sea lo más importante. Y qué más, y bueno, y la curiosidad quizá, ¿no? La curiosidad como motor para ir por la vida, no sé, con ganas de mirarlo todo, de aprender de todos, de que todo, incluso la situación pandémica con mi viaje cancelado, decía, bueno, ¿qué puedo aprender de esto? No sé, que hay algún aprendizaje aquí. Creo que eso, sí, lo respeto. Me estoy quedando con todas vuestras respuestas porque espero, siempre hago estas cosas y luego me arrepiento, pero a final de temporada quiero hacer un especial sobre felicidad. Entonces, por eso voy preguntando, porque la idea es luego intentar encajar un poco estas respuestas en también lo que dice la ciencia, ¿no? Antes de despedirnos, ahora sí, la pregunta es obligada. Sé que no eres muy activa en redes sociales, pero ¿dónde podemos seguirte, leer lo que escribes, aprender de ti o contactar contigo? Yo soy más efectivamente de conversaciones en persona que de redes sociales. Sí que estoy en Twitter, me podéis buscar con el @delaconchado, y en LinkedIn estoy un pelín más activa. Y sí que soy muy abierta, gente que conecta en inquietudes y demás. Intento reservar cada semana algún huequillo para ahora cafés virtuales, en su momento cafés presenciales, y seguir conociendo personas. Alguna vez se me ven alguna charleta por ahí, aunque cada vez menos. Y desde dentro de poco, bueno, seguramente a partir de la próxima semana voy a incorporar un nuevo proyecto que se llama Overview, y ahí sí que tenemos previsto, ¿no? También aportar contenido más técnico en estas temáticas, así que pronto por ahí también encontraréis. ¿Cómo has dicho que se llamaba? Que no lo he oído bien. Overview. El efecto overview, no sé, bueno, no hemos hablado de esto, pero este es el cambio de conciencia que se produce en los astronautas cuando ven el planeta desde fuera, y pues viene por ahí. Mira, ahora que mencionas eso, hay un capítulo precioso sobre ese tema de un podcast que se llama Gabinete de Curiosidades, lo intentaré enlazar, que habla precisamente del efecto overview, ¿no? De cuando se hizo la foto esta famosa de la canica azul de la NASA, que cómo se pretendía que esa foto nos cambiara la perspectiva a todos sobre el planeta. Lo intentaré enlazar porque está guay. Es Adela, precioso, eso me gusta empezar muchas veces mis charlas con eso porque es una pasada. Y de hecho este capítulo cuenta cómo los Clinton, no sé si luego se desviaron por el camino, pero su principal ambición para llegar al poder era llevar esa canica azul al día a día de las personas. Luego, al menos cuenta esta historia, no sé cuánto habrá de verdad o no, porque con la política siempre, yo por lo menos creo que hay que sospechar, pero cuenta esto. Hasta aquí la entrevista, Adela. Muchísimas gracias, de verdad. Ha sido todo un placer volver a charlar contigo, y esto me reconcilia un poquito más con Hacienda, la verdad. Lo mismo digo, Jaime. Mil gracias a ti. Un placer. Un placer.